título que encontré para el comentario de hoy, matizado con algunos dichos, duros con Pfizer y entregados a China. Acá le podría agregar y a Rusia, pero como hoy el Partido Comunista Chino es el gran protagonista, ¿quién lo diría, no? De Carlos Menem, de los ositos de Di Tella para con... ¿Se acuerdan los ositos cariñosos del canciller Di Tella con los Kelpers, con los habitantes de Malvinas, los de origen británico? ¿Se acuerdan de aquellas relaciones carnales? El mejor alumno del consenso de Washington, que era la Argentina, a esta Argentina de hoy, entregada a la geopolítica de China y de Rusia. Entregados como un eslabón, casi como una factoría china o una factoría rusa. Un raro concepto de la soberanía, un raro concepto de la soberanía, la del PJ de hoy, ¿no? Soberanos, ¿soberanos de qué? ¿Y de quiénes? ¿Y entregados a quiénes? Y entregados, digo, entregados. Entregados con los negocios, entregados con las reglas de juego. Es curioso, ¿no? Este Alberto Fernández casi como cadete entre Mao y Perón. Porque, convengamos, ¿no? Con toda la disculpa al actual presidente, entre Mao Zedong, entre las figuras de Mao Zedong y Juan Domingo Perón, Alberto Fernández solo puede llevar el producto epistolar, ¿no? Podría ser el cadete, el cartero. Hablando que vamos a hablar del correo en un rato, o sea, el cartero que lleva las cartas. Digo por envergadura política, por trascendencia. A Alberto Fernández le queda grande todo. Desde la presidencia de la Nación hasta la presidencia del Partido Justicialista. Porque además, me daba vergüenza ajena, y no por antiperonista, me daba vergüenza ajena porque tengo algunos amigos peronistas. Y si me reencuentro con ellos en una mesa y charlamos sobre el peronismo, y si ¿esto es el peronismo? ¿En serio que el peronismo, veleta, esta cáscara vacía, sin sentido? Un peronólogo de muchas batallas y de muchas cruzadas, batallas como cruzadas como batalla y cruzadas como cruzadas de vereda, don Julio Bárbaro, ha dicho hace rato que el peronismo es una cáscara vacía, un significante vacío. El peronismo es una identidad del pasado que sirve como marca, como etiqueta para conseguir poder, para representar al pueblo como una maquinaria de poder en algún distrito pequeño, en algún distrito más grande, o cuando convenga, cuando conviene lo sacan a Perón y Evita, sacan el emblema, el escudito, y cuando conviene lo ponen. Eso es el peronismo. Una especie de rompecabezas a piacere, a demanda. Es un peronismo on demand. Hoy la demanda es China. Hay que quedar bien con el Partido Comunista Chino, porque los chinos nos dan las vacunas, porque los chinos nos dieron los swap, porque los chinos nos pueden llegar a salvar si Occidente nos termina dando la espalda. Alberto Fernández, Partido Comunista Chino. Miren con sus propios ojos si se lo perdieron. El Partido Justicialista de Argentina y el Partido Comunista Chino han tenido una histórica relación que se remonta a los intercambios epistolares de quienes fueron sus líderes, Juan Domingo Perón y Mao Zedong, hace casi 60 años. Hace casi 60 años. ¿Y qué tiene que ver la China de hace casi 60 años con la Argentina de hace casi 60 años? ¿Sabe por qué la vergüenza ajena? Porque en las comparaciones Alberto Fernández iba derrapando terriblemente, porque la China de Mao Zedong se reconvirtió con Deng Xiaoping y con Xi Jinping desde el año 2013 en una potencia de un capitalismo extraño, capitalismo con dictadura, capitalismo de Estado, capitalismo rapaz, capitalismo leonino, capitalismo depredador del que ningún neoliberal podría haber imaginado quizá.
depredador en África, depredador en todos aquellos lugares donde ha ido ganando, como en el juego del TEG, táctica y estrategia de la guerra, lugares a donde se retiraba Estados Unidos. Esa es China de hoy, una potencia con aspiración desde hace mucho rato de superpotencia. Y tal vez lo que no puede decir Alberto Fernández, no sé si porque no puede, porque no lo recuerda, porque no lo sabe, porque no lo quiere investigar, porque no lo quiere profundizar, es que aquella planificación milenaria de los chinos se sigue aplicando. Los chinos están pensando a 50 años y todas las piezas que mueven y conocen las debilidades del mundo. El Partido Justicialista chocó la Argentina, la fundió, se convirtió en una máquina de pobres. Sí, el resto de la clase política también, pero el peronismo gobernó este país en esos 60 años a los que se refería Alberto Fernández. Y solo le quedaba al pobre Alberto Fernández, cadete entre Mao y Perón, casi que pedir disculpas por ser este receptáculo de las inversiones chinas en un tablero de ajedrez enorme, donde Argentina es un lugarcito así. Pese a que al joven Santiago Cafiero, que de historia no sé si sabe mucho, le parezca que hay que hablarle a la juventud y convencerla que se quede solo con chamullo, como si estuviera jugándose en un centro universitario, en un centro de estudiantes de la secundaria o de la universidad. Pobre Cafiero, que no tiene impronta propia, palabra de peso, no le cree ni en el propio gobierno, no tiene una entidad política, menos aún para el Instituto Patria. La jefa pide que se calle, porque cada vez que habla mete la pata. Pero lo mandaron hoy a hablar con los jóvenes, en un congreso ahí de jóvenes, las juventudes del Frente de Todos. Tal vez porque por una cuestión etaria, de imagen. Entonces, esto decía el joven jefe de gabinete, que se niega a recibir a las líneas aéreas que tienen varados a 45.000 argentinos, pero tiene tiempo para hablarle a los jóvenes, para convencerlos, miren este convencimiento para que se queden. Desde que se inició la pandemia, diría que desde que se inició nuestro gobierno, hay notas y notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera del país, permanentemente. Argentinos que se van del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, pero en el exterior están dispuestos a hacer. Como si eso fuera un proyecto, un destino común para el país. El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es mentira. Es cierto. Argentina no es ese país de mierda que a veces los gobiernos nos muestran. Argentina es un país maravilloso, con gobiernos de ineptos, que chocan cuando se sientan en la cabina de control y creen que están haciendo una pasantía. Este joven dijo hace pocas horas que bueno, que pasó el tiempo y después de 1 año y medio empezaron a aprender qué era la pandemia. Con jóvenes pasantes en el poder como Cafiero, se genera la falsa percepción de que la Argentina se va a la mierda. Pero afortunadamente el destino de la Argentina no depende solo de la improvisación y de la ineptitud de un funcionario como Cafiero. Si dependiera de allí, ahí sí le estaría diciendo a mis hijos que vayan actualizando el pasaporte. Tampoco creo que convenza mucho el tono del gobernador Kicillof. Digo, que no encuentra una conferencia de prensa sin hallar un culpable de algo. Kicillof es, ante todo, alguien que enfrenta a otro. También gobierna, pero Kicillof
es un enfrentador profesional. Tiene que enfrentar a alguien, enemigos imaginarios, reales, la oligarquía, el neoliberalismo, los medios concentrados, la oposición, los visitadores médicos, los profetas del odio. Necesita para ser confrontar. Y en el medio, por ahí dice cada cosa. A ver, no entendí lo de la segunda ola. Mostrámelo. Así que es imperioso que no ingrese la variante Delta. Todo lo que tengamos que hacer para que no ingrese, lo vamos a hacer. Y agrego a esto que el problema y esta discusión surge porque además están quienes hoy dicen, pero hacen tal cosa para impedir la entrada de la vacuna, cómo restringen tal cosa, impiden tal cosa. Y dentro de 2 meses van a decir, uy, cuántos contagios que hay. Los mismos. Que hoy se quejan de que tomemos medidas de protección y después se van a quejar de los contagios por no haber tomado medidas de protección. Entonces, quiero que con esto seamos muy responsables y conscientes. Nadie esperaba la variante Delta, nadie esperaba tal vez la segunda ola. Son cosas que pasan en una pandemia. Son cosas que pasan, ¿viste? Son cosas que pasan. Entre el pasante Cafiero y el gobernador, ¿qué? Gobernador. Mire, Cafiero está último en la tabla de posiciones del Instituto Patria, pero usted está primero. Gobernador, y a usted lo quieren poner de candidato a presidente en el 2023. Y como en la Argentina todo puede pasar, ya veo que después le tengo que llamar presidente. Que nadie sabía de la segunda ola. Así que Goyán no le dijo, Nico Kreplak, como lo llama Cristina, no le dijeron de la segunda ola. No vio los diarios, no tiene tiempo. No vio los canales de televisión, Europa. Todos los canales tienen corresponsales en Europa. Segunda ola, variante Delta. Ah, no sabía. Listo. Ese es el resultado que vamos teniendo. Aunque, nobleza obliga, como decíamos recién con Paulino, han acelerado la vacunación todo lo que puedan. Ya. Vamos, vacunemos todos, porque además había un stock remanente. Y porque además la gente empieza a tener desconfianza. Militaron la vacuna Sputnik tanto que ahora están faltando la segunda dosis. Y ahora están los juegos, y que la vacuna no vence, y que probemos con Sinopharm. Pero mientras tanto, decíamos, duros con Pfizer entregados a China. Duros con Pfizer es cuando la ideología se mete en la cabeza de algunos y funciona como una especie de virus. El ideologismo en el gobierno es un virus. Pfizer, Estados Unidos, neoliberalismo, votantes de Macri, Miami. Hay toda una cadena de prejuicios ideológicos, políticos, que son reales, no me los invento yo. No le vamos a entregar la soberanía, no le vamos a entregar los glaciares. ¿Y a China qué le entregamos? ¿Y a Rusia qué le entregamos? Por eso, ahora, hoy, Vilma Ibarra tuvo que, hablando de mala praxis, de pasantías, la doctora Vilma Ibarra no es ninguna improvisada, pero la han metido en un galimatías ahí donde tiene que explicar lo inexplicable. ¿Por qué tardaron 7 meses en arreglar algo que un equipo de gente idónea lo hubiera resuelto en 48 horas? Tal vez 24 si hubieran sido full time. Lo que arreglaron 117 países en el resto del mundo, el contrato con Pfizer. Ahora vamos a hablar en un ratito con los padres de los niños de entre 12 y 18 años que no reciben ninguna vacuna. Hoy la información que hizo correr el gobierno es que como los chinos están empezando a vacunar, o ya lo han hecho, mejor dicho, ya lo han hecho a los menores de 3 años con la Sinopharm, no hay un solo papel al respecto, solo creencia y fe en China. Entonces tal vez, si no arreglamos con Pfizer, venga la China, la vacuna china Sinopharm para los chicos. Todo clarito. Duros con Pfizer, entregados a China. Pero hoy, y con esto te cierro la galería testimonial de cada día del gobierno, con Vilma Ibarra, explicando al Congreso los pormenores del DNU. A ver. No era, ni nunca fue
el único reclamo. La verdad es que todo hubiese sido bastante más sencillo si el reclamo de los distintos laboratorios hubiese sido solo la eliminación de la palabra negligencia. No lo fue. Claro que no lo fue. Pero desde el primer minuto, la palabra negligencia era puesta adrede y detectada por el departamento jurídico de Pfizer como una especie de trampa puesta adrede. A ver, ¿desconocemos que nos conocen? Otra vez, no es un juego de palabras. Desconocemos que nos conocen demasiado a los argentinos, pero no al pueblo, a los gobernantes argentinos. Cafiero, Dixit, ¿sabe? Todos, Club de París, Fondo Monetario Internacional, bonistas, ya defaulteamos la deuda 10 veces. ¿Saben qué quieren todos los que hacen un negocio con la Argentina? Seguridad jurídica. Quieren garantías de que no seamos malos pagadores, malos contratistas, simplemente eso. Y como la Argentina tiene credibilidad cero, no es un país, como dice Cafiero, que dicen muchos que es, pero es un país maravilloso con gobernantes que nos trajeron hasta acá, a tener credibilidad internacional cero. Aislados del mundo, riesgo país altísimo, sin que nadie nos preste, y con eso Cafiero los quiere convencer a todos que se queden. Cafiero, lea las encuestas, 7 de cada 10 jóvenes universitarios, si pudieran irse, se van, no porque la Argentina sea un país horrible, porque lo gobiernan horrible, y porque la élite de privilegiados, chantas, que llegan al poder, lo funden, y primero ganan con sus privilegios y tienen el doble discurso de que trabajan para el pueblo, de que están para los hospitales, para que todo el mundo tenga iguales oportunidades. Pero en la primera de cambio, una intendenta de Quilmes se va a atender al mejor hospital privado de Pilar, como Mayra Mendoza. Listo. O como Zanini, que le dice a Berbisky que no tiene que tener ningún cargo de conciencia, porque es personal esencial para la República Argentina. Ese doble estándar de la verdadera oligarquía de la Argentina. La verdadera oligarquía de la Argentina son sus parásitos políticos. Y esos parásitos políticos, después, como verdaderos psicópatas, le dicen a la gente que casi no tiene oportunidades, que depende de un plan, que depende de un conchavo con el Estado, que dependen de ser un chaleco rojo en La Rioja, o dependen de ser mano de obra para Infram, o militante de la Cámpora, le dicen que la Argentina vale la pena. Vale la pena si te enrolás, vale la pena si te suscribís. Del Partido Comunista Chino tienen lo peor. Ojalá hubieran adquirido la viveza estratégica para multiplicar la riqueza, la de todo el conjunto, no la de ustedes. Bienvenidos a Hora 17.